Duarte prefiere seguir encerrado. A ver, ¿cómo no iba a querer quedarse adentro? Mientras afuera la inseguridad está brava, adentro Javier Duarte vive casi como si estuviera en un retiro de lujo. Lo cuidan a todas horas, duerme largo, come bien, hace siesta, ve series y hasta tiene acceso a tecnología que ni muchos veracruzanos. Pero más allá del sarcasmo, esta semana arrancó la audiencia clave que decidirá si el exgobernador sale o no sale. La justicia federal ya puso fecha y hora. Viernes 21 de noviembre a las 5 de la tarde, el momento en el que una jueza resolverá si Duarte accede a la libertad anticipada después de casi 8 años encerrado. La defensa insiste en que ya cumplió prácticamente toda su condena. Dicen que está en el 95% del tiempo requerido y que la ley de ejecución penal le permite pedir el beneficio, pero la fiscalía no está convencida. Llegó con un expediente cargado, sanciones internas, objetos prohibidos, incidentes procesales, resistencias, retrasos, toda una serie de antecedentes que, según la autoridad, muestran que Duarte no ha tenido la conducta impecable que exige el trámite. Y ahí empezaron las comparecencias. Para meter presión, llegaron funcionarios de Veracruz vinculados a temas de corrupción y desapariciones. Ellos expusieron que Javier Duarte todavía tiene procesos estatales pendientes y eso, por sí solo, puede frenar por completo cualquier intento de liberación. Y ahí no terminó el asunto. También se recordaron las veces en que Javier Duarte evitó audiencias clave en 2021 y 2022, que sí convivió con internos contagiados, que si no sabía del citatorio, que si un amparo lo detenía, que si tenía malestar físico. Bueno, según la Fiscalía General de la República, fueron 6 intentos fallidos para poder imputarlo por desaparición forzada. Y aunque al final sí se concretó la imputación, la conducta procesal quedó registrada. Para la Fiscalía, todo eso pesa. Un sentenciado que retrasa diligencias, evita audiencias o se niega a colaborar no puede recibir un beneficio que exige disciplina y buena conducta. Pero ¡ojo!, porque adentro también hay antecedentes disciplinarios. En 2019 y 2020 le encontraron alcohol enlatado, un teléfono, un módem modificado y hasta una pluma con cámara. A cualquiera eso lo castigan con 15 días sin visitas y eso fue lo que pasó. De acuerdo con la Fiscalía, esos episodios muestran que tampoco cumplió con el reglamento del penal y si la ley exige conducta intachable para salir antes, entonces esos incidentes se vuelven un obstáculo serio. Por eso, mientras la defensa dice que ya cumplimos, sáquenlo, pues la Fiscalía General de la República responde que no reúne los requisitos. La resolución se dará este viernes y será definitiva. O Duarte sale o se queda hasta que termine su sentencia formal en 2026. Mientras tanto, el ambiente sigue dividido. Está al frente de quienes creen que Javier Duarte busca aprovechar la ley para salir antes y está la parte que sostiene que su comportamiento dentro y fuera del proceso debería pesar más que el tiempo cumplido. Lo cierto es que entre privilegios, sanciones, procesos pendientes y una audiencia que parece eterna, pues Javier Duarte está más cerca que nunca de saber si vuelve a caminar libre o si, como muchos sospechan, prefiere seguir en un penal donde la vida le resulta más cómoda que enfrentar a el México que dejó afuera. Este viernes 5 de la tarde será el día clave y aquí lo vamos a contar. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Héctor Yunes quiere romper madres en el Congreso. Sí, el Congreso de Veracruz explotó. Y no exagero. Tú me has estado chingando varias veces. Me tienes hasta la madre, cabrón. Van 2 veces. Cuando me tomaste las putas. No te me pongas así. No te me pongas porque te rompo la madre.
Cuando me fuiste a tomar la puta fotografía en el lugar, ¿no te acuerdas? No te metas conmigo. La comparecencia del secretario de Finanzas terminó como ring político y hasta con advertencias de romperle la madre. Todo por un comentario que incendió el salón. El secretario Miguel Santiago Reyes le soltó a la diputada Indira Rosales que no entiende cómo funciona el seguro de desastres naturales. Ese tono condescendiente provocó una reacción inmediata y furiosa del priista Héctor Yunes Landa, que se levantó 2 veces de su curul a encararlo frente a todos. Lo que debía ser una comparecencia técnica acabó en un episodio que muchos ya bautizaron como la tarde en que se calentó el Congreso. Y es que la bronca estalló cuando el secretario explicó por qué el seguro anterior, según él, no era viable y soltó una frase que sonó más a burla que a respuesta. Ese comentario fue suficiente para que Héctor Yunes brincara de inmediato, caminara hacia el funcionario y exigiera respeto. La presidenta de la comisión intentó regresarlo a su asiento, pero el priista ya estaba encendido. Dijo que no podía quedarse callado mientras se faltaba el respeto a una diputada y que el formato nuevo de comparecencias no permite profundizar en los temas ni defender posiciones, porque esa es otra. El formato redujo tiempos y respuestas y eso dejó a muchos diputados sin margen para cuestionar. Héctor Yunes obviamente aprovechó el momento para entregarle por escrito al secretario todas las preguntas que no lo dejaron hacer en el micrófono. Y el problema no terminó ahí. Al salir del salón, Héctor Yunes también tuvo un altercado con un trabajador del Congreso, con empujones y con gritos incluidos. Según él, lo estaban provocando, que ya estaba harto y que si lo empujaban, iban a encontrarlo. Ese episodio fue capturado por varios presentes y se convirtió en un escándalo aparte. El diputado discutiendo, empujando y advirtiendo que no permitiría provocaciones. Mientras tanto, el secretario permanecía dentro, visiblemente tenso, sin responder a lo sucedido fuera del auditorio. Pero lo más irónico es que todo esto ocurre en el arranque de un formato de comparecencias que ya recibió críticas por convertirse, según la oposición, en una simple pasarela. Pocos minutos para preguntar, menos para responder y cero espacio para profundizar. Y cuando un funcionario utiliza ese tiempo para lanzar comentarios personales, pues termina en un choque como el de ayer. Los temas de fondo, el seguro de desastres, las finanzas, la transparencia, quedaron opacados por la confrontación política. Y eso también muestra el nivel de tensión que cargan las comparecencias desde que se redujeron tiempos y se les dio más control a los secretarios. Finalmente, Héctor Yunes dijo que su molestia no era por él, sino por la forma en que, según su versión, se dirigieron a Indira Rosales. Aseguró que en la comparecencia vio falta de protocolo, falta de orden y falta de respeto, y que eso explica por qué se subió el tono. Mientras tanto, el secretario de Finanzas quedó sin responder varias preguntas técnicas por la falta de tiempo, algo que ya había advertido la oposición desde días atrás. Si solo se le dan 20 minutos de respuestas para más de 50 o 60 cuestionamientos, es imposible que la ciudadanía conozca la verdad completa. Al final, lo que pasó en el Congreso dejó claro 2 cosas. Primero, que este nuevo formato sí está generando tensión y dudas. Y segundo, que cuando se mezclan la política, las finanzas y los egos, las comparecencias dejan de ser comparecencias y se vuelven un espectáculo. Y eso fue exactamente lo que vimos. Un choque que calentó el Congreso como pocas veces. Noticias locales. Indira explota en el Congreso. Sí, lo que pasó en el Congreso después del choque entre el secretario de Finanzas y los diputados no se quedó ahí. El tema siguió calentándose cuando Indira Rosales San Román salió a decir que la respuesta del funcionario no solo fue una falta de respeto, sino un intento de deslegitimar al Congreso por completo. Según ella, no era un asunto personal, era un mensaje directo a la institución, como si el secretario hubiera querido minimizar el papel del Poder Legislativo en plena comparecencia. Y ahí empezó otra ola de críticas, porque Indira explicó que los funcionarios tienen la obligación de acudir con respeto y con disposición real.
para responder, no para burlarse o no para descalificar. Dijo que cuando el secretario sugirió que ella tenía un problema de comprensión, lo que realmente estaba haciendo era romper el formato y enviar un mensaje de superioridad hacia quienes representan a la ciudadanía. Ella lo dijo así, sin vueltas. A ella no la ofenden, ofenden a la gente que representa. Y eso fue lo que la llevó a denunciar públicamente que el comentario pues no solo fue inapropiado, sino fuera de lugar para una comparecencia que en teoría debería ser un ejercicio de transparencia. Pero hubo algo más que dejó mal sabor de boca. Indira señaló que dentro de la Comisión de Hacienda no hubo sororidad ni voluntad para frenar el comentario del secretario. Explicó que la comisión, integrada por diputadas de Morena, pudo haber aplicado una moción de orden, pero no lo hizo. El tema sí llegó a la Junta de Coordinación Política, donde se reconoció que la respuesta del funcionario estuvo mal, pero ya era demasiado tarde. El choque ya había escalado y sobre el fondo del asunto, Indira reiteró que la bancada del PAN votó en contra del nuevo formato de comparecencias porque sabían que algo así iba a pasar. El formato limita preguntas, acorta respuestas y reduce el espacio para cuestionar. Y cuando los funcionarios tienen minutos contados y libertad para elegir qué contestan y qué no, pues la tensión se dispara. Y ahí tienes el resultado: incidentes, dimes y diretes y una comparecencia que terminó hablando de respeto más que finanzas. Durante la sesión, cuando el secretario lanzó el comentario hacia Indira, pues fue ahí donde el priista Héctor Yunes se levantó 2 veces de su asiento para encararlo. La presidenta de la comisión intentó poner orden, pero quedó claro que el ambiente ya estaba fuera de control. Todo ocurrió mientras el secretario intentaba explicar el funcionamiento del antiguo seguro de desastres y su inviabilidad financiera. Y en lugar de concentrarse en los números, terminó descalificando a la diputada y ahí se rompió el ambiente completamente. La comparecencia se tensó al grado de que lo técnico quedó de lado, los cuestionamientos sobre el fideicomiso estatal para emergencias y la nueva aseguradora pública terminaron eclipsados por el conflicto político y al final lo que quedó claro fue que este nuevo formato de comparecencias sigue generando más pleitos que respuestas y que con funcionarios que responden con desdén y diputadas que no están dispuestas a dejar que las minimicen, el Congreso de Veracruz va a seguir tronando cada vez que se abran los micrófonos. Pasó con Ricardo Agüed, no hubo tanto tema con el secretario de gobierno en su primera comparecencia. En la noche con Pérez Astorga fue un auténtico relajo. Diputados del mismo partido, diputados oficialistas tirándole al propio secretario y el secretario de Desarrollo Económico cantinfleando. Y al día siguiente, este tema del secretario de Finanzas en la mañana con esta disputa, con esta riña entre Héctor Yunes con Indira Rosales San Román. Y en la nochecita Igor Rojí, que para mí fue de los mejorcitos secretarios de Estado que tuvo su comparecencia. Sí, tuvo el error que confundió un municipio con el otro, pero bueno, así las cosas con las comparecencias. Definitivamente cada día nos sorprenden los secretarios de Estado.